Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unos buñuelos de verduras con salsa de yogur. Para hacerlos vamos a necesitar harina de garbanzo, levadura en polvo, ajo en polvo, pimienta negra, cúrcuma, sal, cebolla en polvo y agua. Esta es la masa básica. Yo los voy a hacer con verduras picadas. Voy a utilizar estas verduras, calabacín, zanahoria y pimiento rojo, pero podéis usar las que más os gusten. Ponemos la harina de garbanzo en un recipiente y le vamos incorporando las especias. Un poquito de cúrcuma, esto sobre todo para darle el color dorado luego cuando se frían. Un poquito de pimienta negra. Ajo en polvo. Todo esto al gusto, ¿vale? Cebolla en polvo. Sal, y la levadura en polvo. Y ahora le vamos incorporando el agua poco a poco, como os digo siempre, para que no se nos formen grumos. Además tenemos que asegurarnos de que quede una masa espesita, así que es mejor echarle el agua poco a poco, no vaya a ser que luego nos quede muy líquida. Ya hay que empezar a echar más harina y más agua y así hasta que consigamos el punto. Así vamos poco a poco y lo controlamos mejor. Bueno, pues así. Tiene que quedar un poco gordita. Ya tenemos lista la masa, vamos a preparar las verduras. Pelamos un trocito de calabacín. Lo reservamos. Pelamos una zanahoria chiquitita. Las cantidades de verduras son pequeñitas, así que cortamos un trozo de pimiento. Las troceamos ligeramente para meterlas en una picadora. Si te gusta mi canal y el contenido que comparto en él, ahora puedes echarme una mano en la medida que consideres a través de mi perfil de Tipeee. Encontrarás el link abajo en la cajita de descripción. Y lo metemos todo en la picadora. Queremos que queden bien picaditas para que se integren bien con la masa y no pesen demasiado para que luego pueda crecer mejor. Entonces, bueno, creo que así ya está bien picaditas, no creo que se vayan a picar más. Y ahora incorporamos las verduras picadas a la masa. Y ahora ya nos vamos con esto a la sartén. Preparamos un plato con unas servilletas de papel absorbente y ponemos una sartén honda al fuego con abundante aceite, porque tiene que tener bastante aceite para que floten después los buñuelitos según se van haciendo.
Vamos a echar una gotita de la masa en la sartén, a ver si ya está caliente. Vale, sí. Ya tiene la temperatura perfecta, así que ya los vamos a freír. A mí me gustan chiquititos, así que voy a poner porciones pequeñas. Y cuando veamos que ya están doraditos por todos los lados, los sacamos. Me encanta ver cómo se hinchan, empiezan a flotar y se ponen gorditos. Están súper esponjosos, ya veréis qué bueno. Y ahora vamos a preparar la salsa de queso con la que los acompañaremos. Para ello vamos a necesitar crema de yogur. Ya he grabado un vídeo chiquitito en un short, os dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace para que veáis. Es una receta súper simple que la utilizo muchas veces y bueno, por eso he grabado un vídeo chiquitito y así cada vez que queráis saber cómo se prepara, solo tenéis que ir allí para verlo. No merece la pena hacer un vídeo más grande para esto. Entonces bueno, la crema de yogur, vamos a usar un poquitito de sal, un poco de zumo de limón, ajo fresco y un poco de cebollino. Unas gotitas, esto va al gusto. Machacamos el ajo con una pizquita de sal, también lo podéis poner muy picadito, pero bueno, a mí me gusta machacarlo porque así se distribuye mejor por el yogur. El ajo machacadito. Y el cebollino picado. Lo mezclamos bien y listo. Y este es el resultado. Veganízate. Ya veis qué sencillo es preparar estos buñuelitos de verduras que van a hacer las delicias de todo el mundo. Son un aperitivo perfecto, ya acompañados con esta salsa de yogur, bueno, para chuparse los dedos. Y sí, ya sé que va a haber mucha gente que me va a decir, uff, es que son fritos, es que cuánto aceite, es que en fin, son fritanga. A ver, evidentemente sí, llevan aceite, van fritos, pero bueno, esto no es para comer todos los días comemos fruta, legumbres, frutos secos y otro tipo de alimentos saludables. Esto evidentemente es para una fiesta, para un de vez en cuando, no para todos los días. Si aún así no los queréis hacer, los podéis hacer en el horno. El resultado no va a ser el mismo, vamos, ni por asomo. Van a estar muy ricos, pero van a parecer más bien como unas galletitas tiernas saladas. Si queréis hacerlo, simplemente untar en una bandeja una lámina de papel untadita con un poquitín de aceite, los ponéis encima, al horno a unos 180 o 200 grados, unos 10 minutinos y ya los tendréis listos. Así llevarán menos aceite. Van a estar muy ricos también, pero bueno, su aspecto no va a ser tan esponjoso ni tan llamativo. Pero bueno, yo ahí os lo dejo para quien lo quiera hacer. Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar, como siempre, abajo en la cajita de descripción, junto con todos los enlaces a mis redes sociales. Tanto la crema de yogur como la salsa de yogur ya he hecho sendos vídeos chiquititos, cortitos, que os dejaré abajo en la cajita de descripción los enlaces para que podáis ir directamente a ellos cada vez que necesitéis este tipo de elaboraciones para cualquier otra receta. Porque los tenía integrados en otras recetas, pero no tenía la receta exclusiva de la crema de yogur o la salsa. Ahora lo vais a tener individualmente para que podáis acceder a ello cada vez que queráis. Pues esto es todo por hoy. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, compartirla con todo el mundo, suscribiros, animad a la gente a que se suscriban a mi canal porque así podré crecer más y compartir más recetas, más vídeos. Dadle a la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!